la limpieza de los ingresos hacia el municipio de Santa Cruz de Quiché. Y es más, vamos a platicar también con el señor ministro de Comunicaciones, tomando en cuenta que a través de Covial ellos tienen contemplado también una partida en donde pues hay personal de Covial para darle el mantenimiento correspondiente a las carreteras, que se mantengan limpias, las cunetas también, pero igual nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde con el ministro de Comunicaciones, pero también vamos a tomar la iniciativa limpiando los principales ingresos hacia el municipio de Santa Cruz del Quiché. Señor alcalde, es lamentable que la cuadrilla haga tareas de limpieza y malos vecinos en horas de la tarde y noche, las partes que han sido limpiadas nuevamente vuelven a ser ensuciadas. Sí, es triste y es lamentable. Sin embargo, también vamos a tomar algunas medidas. Si bien es cierto, de repente no de sanción, pero sí vamos a dar a conocer a través de los diferentes medios de comunicación los videos, las fotografías correspondientes en donde aparecen uno o varios vecinos o vecinas depositando la basura en los tragantes, tirando la basura en las diferentes calles y avenidas. En su momento vamos a dar a conocer y vamos a hacer público estos videos en donde tal vez a través de este sistema o a través de este tipo de actividades pues tomamos más conciencia y evitamos el estar tirando basura en las calles y avenidas. Yo creo que existen 3 empresas recolectoras de basura en donde se pueden inscribir y estas personas pasan semanalmente a las viviendas a recoger la basura. Yo creo que debemos ser más conscientes. A veces tenemos recursos para poder comprar una tarjeta y tener saldo en los teléfonos, tenemos recursos para poder pagar incluso el cable mensual, pero también yo creo que podemos hacer un pequeño sacrificio y poder inscribirnos en los diferentes trenes de aseo para poder evitar en su momento el ir a tirar basura a las diferentes calles. Creemos nosotros que nadie nos está viendo. Les digo, hoy nosotros vamos a empezar ya con la instalación de cámaras en algunos sectores en donde se ha detectado que hay malos vecinos tirando la basura en las calles y pues en su momento, insisto, vamos a darlo a conocer, vamos a pasar ante los diferentes medios de comunicación quiénes son este tipo de personas.